Buenas, mi nombre es Ademar y en este pequeño video voy a continuar lo que es la introducción a conceptos básicos de JavaScript y bueno, realmente como se puede ver en pantalla son unos cuantos los que voy a buscar explicar en este concepto. Es básicamente la parte de estructuras, archivos de JSON o JSON, como se prefiera llamar realmente, un poquito de librerías. Voy a tocar específicamente dos, bastante por encimita, pero son las que me parecen más relevantes, y la programación orientada a objetos en JavaScript. Ahora, primero lo primero, y realmente antes de empezar con todo lo demás, lo más cómodo para poder, que es, me falta hacer el video anterior, la parte de cómo yo ejecuto un archivo JavaScript. Como lo comenté, lo puedo ejecutar desde lo que sería la terminal o lo puedo ejecutar desde el propio buscador, enlazando el archivo JavaScript con un archivo HTML, pero también hay una tercera manera que es con Node.js. Utilizando Node.js para ejecutar un archivo, simplemente lo que tenemos que hacer es nos vamos a la dirección correspondiente, e incluso vamos a dejar esto preparado aquí a un lateral. Nos vamos a la dirección correspondiente y simplemente tenemos que escribir node y el nombre del archivo que queremos ejecutar. Por ejemplo, vamos a ver si alguno de aquí me compila. Agenda. Agenda.js. Uy, no, claro. Eh, Ahora sí. Por si me compila, lo estaba preguntando y pensando en voz alta por la parte de si me compila, es propiamente se haya diseñado alguno de estos ejercicios para que me arroje, pero bueno, mismo aquí se ven los de las estructuras variables, ahora empiezo con ello, que estos mismos van a continuar. Incluso aquí ya dentro puedo hacer node estructuras.js y me va a dar a arrojar por consola. Todo esto también, bueno. Ahora, vamos con la parte de estructuras. Propiamente de estructuras en JavaScript no tenemos ninguna introducción a una estructura que no esté presente en Python o Java propiamente, incluso en algunos casos en C y C++. Ahora, las estructuras tenemos el bucle for, que es muy parecido a la estructura de lo que es en Java. Entonces es para el En este caso es interesante porque en el bucle for se utiliza dentro del bucle for se utiliza la variable let. Como comenté, es una variable local, no global. Pongo for la condición que quiero que se ejecute y la condición que quiero que se ejecute y la cantidad de veces que quiero que se ejecute. Puede ser incremental de 1, de 2 o decremento de 1, de 2, de 5, de 10. Da igual perfectamente como se ve, por ejemplo, en este caso, para yo no hacerlo muy largo. Lo que quise hacer fue imprimirme en consola el día. Hoy es el día y el día. Uy, aquí está. Y el día propiamente. El día en este caso es el número, como si fuese, por ejemplo, en Java, int i igual 1, para i menor es igual a 10 y más, y así. Entonces, el primer ciclo de for lo que me va a hacer es del 1 al 10. El segundo me va a saltar, a pesar de que estoy incrementando en 2, me va a saltar solo los impares hasta el 10. El 10 en este caso, como él llega y dice, vale, el 10 es el tope, pum, me freno aquí. Y decremento, bueno, a la inversa, comienzas en el valor más alto y vas decreciendo. Si yo no aplico esta estructura de día mayor o igual a 1, si por ejemplo lo pongo al revés, es un bucle que o se me va a ejecutar una sola vez o directamente nunca se me va a ejecutar, o se me incluso ejecuta de manera infinita. Hay maneras de hacer que este bucle llegue al infinito, es bastante interesante y raro. Estructura while. La estructura while es simplemente el tipo de estructura que es decir, mientras me ocurra esto, hazme esto. Por ejemplo, día menor o igual a, mientras el día sea menor o igual que 15, quiero que me lo imprimas por consola, del 1 al 14, porque esta es una restricción estricta. Si yo no pongo este día más, este bucle while se vuelve infinito. Lo mismo pasa con el bucle do, por ejemplo. Ahora, el do lo que va a hacer, y es la mayor diferencia que hay con el bucle while, es que el do primero me lo va a ejecutar, primero me lo va a ejecutar y luego me va a preguntar la condición. Si luego de ejecutarle y preguntar la condición se cumple, lo vuelve a ejecutar. Si la condición no se cumple, no lo ejecuta. O sea, como mínimo el bucle do se ejecuta una vez. El bucle while puede que se ejecute ninguna. Por ejemplo, si yo pongo bar igual a 16, incluso para que se vea, vamos a ver,
en principio el bucle while no se debería de ejecutar y efectivamente, mientras que el bucle do, todo ok. Ahí la condición de 16, jeje, buen chiste. Pues eso es lo que pasa con el bucle do, la diferencia entre el bucle do y el bucle while, que realmente son bucles que uno se ejecuta como mínimo una vez, que es el do, y el while se ejecuta si se cumple la condición, si no, no se ejecuta. Eh, los if, los elif y los else. Son las clásicas condiciones de si pasa esto, hazme esto. En este caso, por ejemplo, la variable edad igual a 26. Si la variable es menor a 30, quiero que mi prima es joven. La condición else es igual que en Java. Realmente, sabes que hay muchas similitudes entre Java y JavaScript. El else es, si no se me cumple esta condición, hazme esto. Y el elif es, quiero que si se me cumple esta primera condición, me haces esto. Si no se me cumple, evalúame esta segunda condición. Si no se me cumple, me evalúas la tercera. Si no se me cumple, me evalúas así sucesivamente, la cantidad de veces que se quiere y que sea necesaria. Y se puede poner un else al final desde, si ninguna se cumple, haz esto. Si el else no es obligatorio nunca. Luego hay algo más interesante, porque realmente esto en Python no se tiene, en JavaScript sí y en Java también. Estructuras de switch. Las estructuras de switch son una versión abreviada de lo que serían las estructuras else if. Es este código aquí se puede escribir perfectamente con if día de la semana igual lunes, hazme esto. Else if día de la semana igual martes, hazme esto. Así sucesivamente hasta el domingo, que es exactamente el caso que es de aquí. Se puede hacer un poquito más rápido con la estructura de switch, es un poco incluso más limpio. Entonces se establece el caso. En este caso, si el parámetro que yo le estoy pasando al switch es igual al lunes, me vas a hacer esto. Si es igual a martes, me vas a hacer esto, así sucesivamente. Y el default, el equivalente al default, es el else. Es, si no se me cumple en ninguno de estos casos, hazme esto. Esas son básicamente las estructuras de control que hay en JavaScript. No hay ninguna extraña, ninguna fuera de lo normal. Realmente no son muy relevantes, son bastante intuitivas y sencillas y se ha tocado en otros lenguajes. Funciones. Porque realmente la parte de, a ver, identificadores. Ah, bueno, comentar esta parte que es interesante porque realmente hay palabras reservadas en JavaScript. No voy a entrar absolutamente en nada de ellas porque simplemente es tan simple como ponerlo en el buscador, palabras reservadas JavaScript y ya el buscador los arroja. Incluso muchas veces si se quiere poner el nombre de una variable con una palabra reservada, dependiendo y del que se esté utilizando, dependiendo del entorno que se esté utilizando, te va a arrojar un error y te va a decir que no es posible porque es una palabra reservada. JavaScript es case sensitive. Eso quiere decir que edad 45 no es edad, no es lo mismo que edad con la E mayúscula 45, que no es lo mismo con edad 2. O sea, va variando, es case sensitive, realmente mucho más allá. Agendas, primero voy a explicar la parte de JSON. Vamos a ver, estas son estructuras y funciones. Funciones. ¿Cómo explico yo lo que es una función? Vamos a verlo fácilmente. Las funciones se utilizan como como estructuras de código realmente para, quiero que, mm, por ejemplo, una máquina expendedora. Yo agarro, meto una moneda, cuando meto una moneda quiero que me suceda esto. Eso es lo que es una función propiamente. Las funciones, se usa la palabra reservada function, el nombre de la función en minúsculas y paréntesis y luego las llaves. Dentro del paréntesis puede llevar uno 2 3 5 ningún parámetro. Los parámetros de entrada son lo que se van a cumplir, lo que voy a introducir luego posteriormente, o que a lo mejor le pido al usuario por consola y que luego me lo arroje, que luego me lo introduzca, o que a lo mejor yo lo tengo en algún otro lado del código, pero no lo quiero usar en esa función para pasarlo y no pasar, por ejemplo, un string directo, como es la diferencia entre saluda y saludar. Saluda es una función que no tiene parámetro y el nombre es Ademar y este siempre me va a arrojar Ademar, tengo 26 y mi correo es este. De hecho, para que se aprecie, vamos a verlo. Estructuras de esto es función de JS. El primero siempre me va a arrojar Ademar, esto. El segundo, incluso para que se aprecie un poquito mejor, vamos a ver. En lugar de Ademar voy a poner acá Pepe, Carla y Jorge. Voy a volver a compilarlo.
El primero es Ademar, el segundo es Pepe, son exactamente la misma función, bueno, no exactamente la misma porque no tengo ni la edad ni el correo, pero si yo lo tuviera los dos así, son exactamente lo mismo, en prácticamente el mismo código. En el mismo código. Lo que pasa es que aquí yo puedo hacer un mensaje personalizado y esa es la utilidad de los parámetros. Que yo agarro y digo, hago un llamado a la función, que es esto que se ve aquí abajo. Si no, realmente no hace absolutamente nada la función. Si no se llama, está allí por su cuenta y libre. Ahora, cuando yo la llamo y tiene un parámetro, yo se lo paso. Si tiene le tengo que pasar la cantidad de parámetros necesarios. Digo, Pepe, pum, me arroja Pepe, me arroja Carla, me arroja Jorge. Info general es la función saluda, pero pasándole parámetros, nombre, edad y correo. Jerónimo 35 y info prueba. Y retornado es como realmente deberían de funcionar las funciones. Es la manera más limpia de funcionamiento, de devolver, mejor dicho, el resultado que me dé una función. Esto se hace, declaro una variable, en este caso ni siquiera me molesté en ponerle varlet, simplemente es poner varlet, pum, almaceno el valor en esa variable y luego regreso el valor de esa variable para ser utilizado posteriormente. Entonces, la función retornado toma parámetro nombre, edad, email, es como la de info general. ¿Qué pasa? Yo ya estoy sacando por consola y aquí lo que estoy haciendo es, dentro de una variable, concateno los resultados, uno tras otro tras otro. Estos son operadores abreviados y luego simplemente lo retorno. Hago una llamada, por ejemplo, para que me lo muestre por consola. El parámetro que le paso es Juan con 24 y prueba retornado. Y efectivamente. Agenda. Como comenté en el video anterior, en JavaScript tenemos lo que son los arrays. Los arrays los tenemos unidimensionales o multidimensionales. Declarar arreglos multidimensionales en JavaScript no es engorroso, pero es diferente a, por ejemplo, lo que puede ser Java. Un arreglo en Java, un arreglo, un array se declara de la misma manera en Java como en JavaScript. El tipo de variable, el nombre y corchetes. Si yo quisiera que fuera multidimensional en JavaScript, sería de esta manera. Doble corchete. Y esto es un arreglo bidimensional. Esto es un arreglo tridimensional. Y así sucesivamente. En JavaScript funciona un poquito diferente. Esta parte ya lo comenté en el video anterior, pero vamos a compilarlo para que se vea propiamente. Y en este caso es .js. Arreglo unidimensional. Esta parte recuerdo, para que me lo muestre por pantalla en este formato de tabla, se usa console.table. Si quiero que me lo muestre en formato de arreglo, en console.log. Los push es interesante porque el push es, quiero que me metas en el arreglo esta variable que yo te voy a pasar. El pop es, quiero que me saques del arreglo la última variable que entró. O sea, en este caso se evidencia porque, por ejemplo, este agenda.push y luego lo muestro por consola, me agrega a Julia. Julia está aquí. Y en el segundo es un punto pop. Ya Julia no está. Efectivamente, ya Julia no está. Por lo que el pop lo que hace es sacar el último arreglo de la variable. El slice, por otro lado, es... Disculpen. El slice es un poquito más interesante. ¿Qué hace el slice? El slice lo que le digo es, incluso me paro, quiero que me quites de la quiero que lo que va a hacer es, me va a quitar la posición inicial que yo le indique, en este caso 0, y luego va a decir uno sí, uno no, o dos sí o dos no, o sea, es la cantidad de veces que yo quiero que se retire, es, es, ya ves que no es la cantidad de veces, propiamente. Un minutito. El delete es propiamente la cantidad de elementos que quiero que se le quiten. Desde dónde quiero que se quite y la cantidad de elementos que quiero que se quiten. Por ejemplo, si yo aquí pusiese
el 2, si lo vuelvo a compilar, aquí está. Solo me va a quedar Juan. Si incluso le pongo 1 y lo vuelvo a compilar, me vuelve a aparecer Jerónimo. Vale, las agendas tienen una comodidad que es una particularidad en JavaScript. Los arreglos, no agendas, perdón, los arreglos, en lugar de ser, se pueden indexar con strings en lugar de con números. Y es muy interesante y puede ser muy cómodo o dar muchos dolores de cabeza porque realmente luego la búsqueda puede ser un poquito más complicada. Pero para lo que se quiere y por ejemplo luego posteriormente arreglarlo en un JSON es sumamente cómodo. Porque yo puedo decir cositas como esto. Puedo declarar una agenda, un arreglo, donde lo que voy a hacer es una agenda que me va a almacenar el nombre, el teléfono y el mail. Y en lugar de decir 0 igual, la agenda en la posición 0 igual a Demar, agenda en posición 1 igual a igual al teléfono, agenda en posición 3 igual a esto, yo simplemente digo agenda y la posición cual sea, nombre, el teléfono, mail. Lo bueno de esto es que conserva el orden en el que se declaren. Si yo declaro mail primero que nombre, entonces me va a salir mail igual a Ademar y nombre igual a esto arroba prueba. Y así, por ejemplo. Y ahora vamos un poquito más a la parte que puede ser más complicada de los arreglos, que son los arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales, lo que sucede es que yo primero tengo que declarar una variable, esto es decir, que es un arreglo, y luego en la primera posición de la variable, o en la que se quiera realmente, tengo que volver a decir que esa posición es un arreglo. Es extraño, pero es esta idea. En lugar de artesanal, yo puedo decir en la posición 0 es un arreglo. Luego, evidentemente, tendría que cambiar todos estos artesanales. No lo voy a hacer porque realmente el ejemplo lo quise hacer con un poquito de lo que son cervezas y si eran artesanales o no. Pero, entonces, ¿qué digo yo? En la posición 0 agregan un arreglo. En la posición 0, 0, voy a decir que es Douglas. En la posición 0, 1, voy a decir el tipo. En la posición 0, 1, voy a dar el grado. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre en artesanal y todo esto es por el formato de arreglo que me lo está dando. Es un arreglo propiamente. Luego, en la posición 1, quiero introducir otro arreglo. En la posición 1, 0, compañía, para mantener por lo menos el mismo nombre. Pero, por ejemplo, si hiciese Pepe, vamos a ver cómo sale. ¿Ves? Ven, aquí me lo que hace es arrojármelo por otra casilla separada. Me dice Pepe. En la posición 0, en lugar de arrastrármelo aquí abajo y se confundiría con compañía, me lo arrastra aquí porque esto en sí es un solo arreglo. Ahora los JSON realmente, que es la parte de las partes más importantes de JavaScript porque realmente es un archivo en formato de Java. Ahora, ¿cómo se declara un JSON? Igual que un arreglo, solo que en lugar de usar corchetes, se declara con llaves. Y en un JSON yo puedo almacenar lo que me dé la gana. La estructura básica del JSON son las llaves, el nombre que va a llevar, como si fuera aquí, artesana, Douglas. De hecho, y agarraréis el mismo ejemplo con arrays multidimensionales que con un JSON. Son exactamente el mismo ejemplo. A lo mejor le agrego los grados. Pero para evidenciar que se puede almacenar lo mismo en un array que en un archivo JSON. Simplemente declaro, pues esto podría ser perfectamente 0, esto podría ser perfectamente 1, 2, 3, 5, así sucesivamente. Ahora, el JSON es interesante porque dentro de un JSON yo puedo tener otros archivos JSON o puedo tener un arreglo o dentro de un array yo puedo tener otro archivo JSON. ¿Cómo se evidencia en este caso? Incluso lo voy a volver a compilar porque en este caso... Ah, no, yo, perdón, estoy compilando el archivo que no es. Mm, si no tengo ningún throw.
Qué extraño. Luego me pondré a ver este error porque realmente el archivo me estaba compilando esta semana. El punto realmente interesante es esto, que yo dentro de un JSON puedo guardar lo que a mí me dé la gana. Puedo guardar un arrays, puedo guardar cadenas de strings, puedo guardar enteros y luego pueden pasar cositas como esto. La entrada 3 es un arreglo que contiene archivos JSON, que a su vez a lo mejor ese archivo JSON contiene otro arreglo. Y en este caso lo que se me hace es simplemente una extensión de esto. Y luego yo puedo procesar esta información para arrojarla correctamente a una base de datos, por ejemplo, para tener una mayor persistencia de datos o a un archivo .txt o a lo que yo quiera. Es una manera de transportar información muy útil, muy cómoda, bastante segura realmente. Finalmente, programación orientada a objetos en JavaScript. Se puede hacer efectivamente. No es tan cómodo como por ejemplo puede ser en Java. En JavaScript, para la parte de programación orientada a objetos, es muy parecido al declarar una función, solo que en lugar de usar la palabra reservada function, usamos la palabra reservada class. El nombre de la clase, en este caso por buenas prácticas, la primera letra va siempre en mayúsculas, y es necesario, a diferencia de las funciones, yo tengo que declarar un constructor y declarar las variables que van a estar contenidas dentro de este constructor, que es este caso que se evidencia aquí. Ahora, en este caso, para yo poder modificar esta propiedad, edad, o esta propiedad en nombre, tengo que usar un set. O sea, esto puede ser set Pepe, set Carlos, set bebida, set lo que se quiera, pero para eso es para yo poder modificar este valor cuando yo cree un objeto de esa clase. Y los get es para yo poder retraer ese valor. Primero lo establezco, luego lo retraigo. O si simplemente si ya lo tengo establecido y quiero saber el valor por defecto, lo arrojo. Y esto es interesante. Esto es herencia. ¿Qué es herencia? En este caso es, yo tengo una clase persona, pero todas las personas son humanos. Entonces, ¿qué propiedad? Por ejemplo, haciendo este ejercicio se me ocurre decir, ¿vale? ¿Qué tenemos en común todos los humanos? Todos envejecemos. Pues tengo el constructor. En este caso, dentro del constructor no quise definir ninguna propiedad, pero sí quise definir una propiedad que es envejecer. En este caso, envejecer, lo que simplemente me va a hacer retornar es una cadena de string que dice haciéndose viejo. Y para yo crear un objeto, simplemente digo variable, el nombre del objeto, como si por ejemplo este en lugar de ser persona 1 es Pepe, Carlos, María, Sol, el que se quiera, new persona. Quiero que me lo arrojes por consola, incluso en lugar de estar explicándolo, es mucho más fácil si la persona 1 al principio no tiene ninguna edad. O sea, realmente me va a arrojar, sí tiene una edad, que es cero, mejor dicho. Me va a arrojar los valores que les introduce por defecto, cero y el nombre es vacío, cero y el nombre es vacío. Y luego voy a pedirle que me salude, que es una de estas propiedades, hola, me llamo y tengo tal, no me va a arrojar absolutamente nada. En este caso, yo luego defino la edad a 27, el nombre a Ademar y quiero que me lo muestre una vez más por consola. Aquí está. Y luego la propiedad de envejecer, que lo que quiero es que me lo muestres por consola, haciéndose viejo. Por ejemplo, persona 2 no aparece porque yo no le puse ningún consola, pero es tan fácil como decir, vamos a ver si puedo escribir console.log. Y sí, digo persona 2. Vuelvo a compilar aquí. Y efectivamente me aparece la edad de la persona 2 es 18, el nombre es Pepe. Uy, ¿por qué me está arrojando este set? Ah, claro, me está arrojando este set nombre igual Pepe porque esto es un mal ejemplo. Esto es un error de código. Es simplemente set nombre Pepe.
lo vuelvo a compilar y aquí está resuelto. Este es el nombre, me lo está arrojando por una tercera valor que era que es esta propiedad. No, yo simplemente es un error, un despiste mío. Para definirlo, me vino bien el ejemplo, para definirlo tengo que pasar el valor que yo quiero como un parámetro. Este es el final de lo que es propiamente la introducción a JSON y en futuros videos a JSON, mira, man. Este es el final de lo que es la introducción a JavaScript. Ya luego un poquito más adelante empezaré a tocar empezaré a tocar lo que es Node.js y persistencia de datos en archivos de bases de SQL y no SQL. Bueno, de igual manera, todos estos códigos, todos estos fragmentos de código están subidos a GitHub correspondiente y el enlace está en la descripción del video. Muchas gracias.